Hola, hola. Y solamente porque ustedes lo pidieron, una vez más tenemos al doctor Jorge Rescala aquí con nosotros. ¿Cómo dice el público? ¡Bravo! Jorge. Hola, Hola otra vez. qué gusto, ¿eh? Oye, bien. ¿Qué tal? Lo logramos. Ay, sí. Bienvenido No nos otra vez. no nos aburrí tanto como la vez No, pasada. para nada, no. Muy De bien. hecho, mira, aquí están. Muy Otra bien. vez dijeron, por favor, el doctor, el doctor. Doctor, haciendo un poquito de, vamos a recapitular. Nos habíamos quedado en la emisión pasada. Ay, es que dices tanto que no lo puedo Bueno, repetir muy bien, pero básicamente lo del hígado, ¿no? lo que comentamos era cómo era el proceso de absorción a nivel celular y Ajá. cómo el hígado recibe todos estos nutrientes a partir de las bacterias. ¿Te acuerdas que hablamos de 100 billones de Sí, bacterias? sí, sí, sí. Esas bacterias cómo sintetizan esos nutrientes y a partir de ahí, Mm. pues llega a través de una vena estos nutrientes hacia el hígado y esos nutrientes el hígado los va ya a repartir a cada una de nuestras células. Y El ahí hígado es el que lo hace. El hígado. Bueno, hay una serie de transportadores que sería muy profundo ya tocar cada transportador, pero sí, el hígado finalmente va a distribuir todos esos nutrientes entre todas mis células. Y Ok. ahora sí, entra a nivel celular este nutriente y a partir de este proceso de absorción voy a lograr hacer algo que se llama respiración celular. Y esa respiración celular es básicamente cómo entra la nutrición celular. Y eso es lo que verdaderamente me permite estar vivo. No Ok. lo que comí, es lo que llegó a la célula. Entonces, por eso hay muchas medicinas que se ocupan a través de vena, por ejemplo, para poder meter minerales en pacientes que tienen ya un muy bajo nivel de nutrición o están muy depletados. Y me refiero a glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera. Y, por ejemplo, cuando hay una anemia muy importante, bueno, se le ponen paquetes de hemoglobina, ¿no? Lo que quieres decir es que la calidad de que pase los nutrientes tiene que ver con, como con, no es lo que, o sea, sí es lo que como. Claro que es lo que como, la calidad de lo que como, pero ¿te acuerdas que yo comenté en el programa pasado que primero tenía que entender lo correcto y ahora entender qué estoy haciendo mal? Y eso es a mí algo que me importa muchísimo decir. Porque ya dije, bueno, ya pasó eso. Solamente puse el ejemplo, recapitulando el programa anterior, sobre que era comer una proteína. Pero ¿qué pasa ahora si esa proteína la combino? Voy a complejizar un poco más el proceso. Sí. Voy a hablar de cosas que no suenan sanas o creemos que son sanas. ¿Cómo cuáles? Yo creo que tú y tu auditorio hemos comido alguna vez, por ejemplo, un caldito de pollo con zanahoria, chayote, papitas. Claro, ¿sabes? ¿es malo? Suena sano, suena sano. No vamos a poner Lo una comí etiqueta. ayer. No vamos a poner una etiqueta. Vamos a explicar lo que pasa. ¿Qué pasa? No pongamos una etiqueta. ¿Qué tal, por ejemplo, algo que también suena muy sano, un pescadito con arroz? Suena sano, ¿no? Sí. ¿Qué tal un sándwich de 380 millones de granos integrales con su pechuguita de pavo? Suena sano. ¿Qué tal una fruta, una papaya y luego unos huevitos estrellados? También sonaría sano. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Y estoy poniendo los ejemplos a propósito. En cada uno de los ejemplos estoy combinando una proteína con un carbohidrato y un almidón. En cada uno de los ejemplos. Y me quedo con el caldo de pollo porque es muy didáctico. Siempre lo uso, me encanta ese ejemplo. Porque además es el que de lo que más usamos todos, ¿no? Cuando yo hago caldo de pollo y pongo a hervir las verduras, voy a hacer a través de temperatura una extracción. Sí. Y voy a hacer un té cargado de almidones y también de los carbohidratos que tiene esas verduras. Estoy hablando de la zanahoria. ¿De la carne sale la almidón? No, el almidón va a salir de la zanahoria, de la papa, va a salir del arroz. ¿Y del pollo? Y del pollo la voy proteína. a sacar la proteína. Ok. Ajá, entonces saco la proteína del pollo cuando lo hiervo, pero saqué de todas estas verduras todo el almidón, todo el carbohidrato de la zanahoria, de la papa. ¿Y qué va a pasar? Me tienes en suspenso, ya dime. Entonces ya lo hicimos, ¿no? Sí. Ya que lo hicimos, entonces ahora tomo la cuchara y la meto a la boca. Sí. Cuando la meto a la boca, va a empezar el sistema. ¿Se acuerdan que yo hablé? La saliva. Exacto, voy a producir saliva. El tema del almidón. Exacto. Y ahora, a diferencia del ejemplo pasado, sí, ahora aquí sí tengo almidones. Sí.
mucho almidón. Ujú. Y esta enzima, que se llama amilasa salival y o tialina, va a hacer su trabajo. Sí, ¿Cuál es? Separar almidón. sí. Y en el momento que separa el almidón y llega a los receptores de la lengua, el cerebro dice, ah, almidón. Y a esa velocidad en la que siente ese proceso de almidón, a la velocidad, gracias a que tengo un sistema nervioso central que se llama aferente y eferente, que es como yo siento el frío, el calor, pero también los receptores de la lengua, entonces digo, ah, almidón. Y cambia en automático, el cerebro manda una instrucción al estómago y cambia el pH de 1.3 que habíamos platicado en el programa pasado y lo cambia a 5. ¿Qué le acaba de pasar al estómago? Aunque pH de 5 es ácido, en correlación al 1.3 ya es un alcalino. Entonces acabas de cambiar el pH del estómago de 1.3 a 5. ¿Y qué ocurre ahora? ¿Se acuerdan que yo comentaba que la pepsina era la que iba a romper la proteína y se tenía que producir para romper esa molécula tan compleja? Pero pequeño detalle, la proteína, esta pepsina, perdón, esta enzima, solo se produce de 1.3 a máximo 3.3. Me fui a 5. Me fui a 5. Es alcalino. Eso significa que ya no hay secreción de pepsina, porque la pepsina solo se produce de 1.3 a 3.3. ¿Quién rompió esa molécula gigantesca? ¿Quién? El único responsable ahora es elevar el ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico, que era el que segundo que rompía la proteína, necesita la pepsina. La pepsina es clave para finamente romper esa proteína. Y ahorita tengo que acelerar el ácido clorhídrico, incrementar, eso se llama protonar. Protones son carga positiva, entonces el ácido es carga positiva y lo alcalino es carga negativa, eléctricamente hablando, electrones y protones. Entonces tengo que empezar Alcalino negativo, alcalino negativo, ácido positivo. positivo. O sea, protones positivo y electrones negativo. ¿Te fijas cómo todos somos dualidad? No, a ver, Es que el todo cuerpo es dualidad. entiende, el cuerpo entiende. De hecho, cada órgano tiene una polaridad. Ujú. También igual, tiene Ujú. esa polaridad. El cuerpo no entiende las moléculas sin que no vengan en polos, anión, catión, positivos, negativos. Todo el cuerpo es Frío, así. caliente, arriba, abajo, Así. Así masculino, es todo. femenino, Así es día, todo. noche. Así es todo. Sí. La polaridad se trata de eso. Aniones, cationes, electricidad. Y esa electricidad genera magnetismo en el cuerpo. Pero bueno, Mm. entendiendo este proceso de que ya protones... Ya no hay en la pepsina. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora tengo que elevar las concentraciones de mi ácido clorhídrico para romper esa molécula. ¿El Porque es una almidón? No, la proteína. Ahorita el almidón se va a separar, ya lo separé. Ahorita llegó el almidón en el sistema digestivo y me refiero al duodeno. Pero ahorita la proteína es el tema. Porque la proteína no se logró romper de forma eficiente. Porque no hubo Porque pepsina. era bajo el Y nivel. tuve que incrementar el ácido clorhídrico. Cuando yo incremento el ácido clorhídrico, a eso le llamamos reflujo o agruras o acidez. Todo porque me comí un caldito de pollo con zanahoria, chayote. No te creo, doctor. No, bueno, fíjate. No, es que tiene sí, Es súper sí. interesante eso que me comentas. ¿Sabes quién lo determinó? Un señor que fue premio Nobel en 1904. ¿Quién? Se llama Pavlov. ¿El perro de Pablo? Pavlov es un premio Nobel que explica todo el proceso enzimático que estamos hablando aquí, pero también habló de combinaciones de alimento. Y es el que va definiendo cómo van cambiando los pHs. Entonces ahí está, la información está desde 1904. El que lo ponga en práctica es otra cosa. Pero bueno, hablando de este proceso, en el momento que yo tengo que acidificar el cuerpo, ¿por qué? Porque el ácido clorhídrico es responsable de romperlo. Empiezo a irritar las paredes de la mucosa estomacal y el cuerpo se tiene que defender. ¿Qué va a hacer? Va a producir más moco para aislar las paredes del estómago y que no te vaya a provocar una úlcera. ¿Ok? Y ese proceso es a través de una sustancia que se llama mucina, que producen unas células que se llaman calciformes, que son las que producen moco en el cuerpo. Oye, doctor, ay, les digo, yo estoy bien encantada con la vida. Yo te iba a preguntar eso por los niños, porque los niños siempre tienen moco. ¿Por qué tienen moco? Es que ahí donde... está, entonces por eso tienen moco, porque les Claro. combinamos los alimentos. Todo el tiempo estamos combinando. Todo el tiempo estamos combinando. Y en el momento que yo estoy combinando, claro, entonces me dicen, oye, es que mi niño tiene reflujo constante. Pues sí. ¿Qué le das de comer? No, bueno, es que le doy su frutita y luego le doy... Porque es el mismo ejemplo. Si yo le doy una fruta, le doy un huevo, pues obviamente es
almidón, carbohidrato y luego la proteína. No, es que Va a exacto. ocurrir lo mismo. Va a ocurrir lo mismo todo el tiempo. Entonces, claro que me protono, me lleno de moco, acuérdate, protones, carga positiva, y la bomba de protones, pues sube. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar antiácidos. Usar antiácidos. ¿Cuáles son? Omeprazol. ¿Para los niños? Para todos, o sea, ya quien se protone, no necesariamente, o sea, un niño debería tener un Una proceso dieta. de evolución tan alto que tengas que usar un omeprazol en ese pequeñito. O sea, si tú ordenas, no me gusta decir, bueno, el término dieta está muy mal usado porque dieta significa lo que Quiero como bajar de diario. peso. Lo que como diario. No, la gente dice dieta y es estoy se ha- gordo, me tengo que poner a dieta. Se ha tergiversado el término dieta porque dieta es todo lo que como en un día. Ah, O sea, puede ser que coma bien o que coma mal y sigue siendo dieta. El punto es ordenar la alimentación. O sea, mi propuesta siempre ha sido, vamos a ordenar la alimentación. ujú. Y si yo lo ordeno, ahora, ¿yo descubrí esto? No, por supuesto que no. Yo solamente trato de compilar pues, lo que en nuestro pasado inmediato hacíamos. Si nosotros analizamos la dieta prehispánica, Semillas. es muy puntual. No, pero Semillas. también, y proteínas, comían carne de venado, pero no combinaban. Ahora diríamos, no, claro que combinaban. Así como dábamos tortilla, y la tortilla es un carbohidrato, ¿no? Eso se diría, por lo que acabo de decir. Pero el pequeño detalle es que la tortilla, en el momento que yo nixtamalizo, transformo bioquímicamente ese carbohidrato, lo rompo y lo convierto en hidróxido de calcio. Eso ya no es un carbohidrato. ¿Qué es mixtamalizar? Nixtamalizar es meter el grano de maíz a hervir Y y a triturar. ya que herví el grano de maíz, le pongo cal. Ah, sí. Recordemos que un carbohidrato es un carbono con agua, por ponerlo en términos sencillos. Por eso es un carbohidrato, es un carbono Claro. hidratado. Sí. Entonces yo tengo que separar la molécula de oxígeno e hidrógeno y cuando meto la cal, en ese momento se hidroxila. Y entonces se convierte en hidróxido de calcio, porque lo que metí fue cal. Claro. Y ya desestructuré ese carbohidrato. Ya se convirtió en algo muy diferente, en donde el cuerpo no lo va a tomar como un carbohidrato y no va a cambiar mis pHs. Entonces puede armonizarse con una proteína, sí, por supuesto. Pero cuando yo combino carbohidrato, almidón con proteína, empieza todo este proceso. ¿Y qué ocurre ahora cuando ya cambié el pH del estómago y lo cambié a 5? Algo que tenía que estar ácido, Erika, lo acabo de poner alcalino. Aunque 5 es ácido, pero en relación al 1.3 es muy alcalino para el 1.3. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué Pues ocurre? que ahora cambio la polaridad del intestino. Y mi intestino, que tenía que estar alcalino, se acidifica. Porque el intercambio en el cuerpo es de hidrógenos. La moneda de cambio siempre va a ser hidrógeno. Y el pH es hidrógeno. Entonces acabo de elevar el pH, pues acá yo tenía un pH de 8, ahora lo disminuye el intestino. ¿Y qué Porque es una pasa? polaridad. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, no, espérate, ¿no? Entonces el hígado tiene que mandar mayor cantidad de jugo biliar, porque tiene que alcalinizar. ¿Y de dónde se produce el jugo biliar? De los glóbulos rojos. Entonces el glóbulo rojo, que tiene una vida útil de 120 días, acorto la vida útil, secuestro oxígeno, por estar tratando de alcalinizar mi intestino a través del jugo biliar. ¿Te acuerdas que dije que el jugo biliar separa las Sí, grasas, pero sí. alcaliniza? Sí. Entonces empiezo a hacer este proceso donde yo empiezo a secuestrar glóbulos rojos y ahí es cuando me da sueño después de comer. Y entonces, ¿por qué? Pues por el secuestro de oxígeno. Entonces estoy yo solito acidificando una zona que debería estar alcalina y estoy alcalinizando lo que debería estar ácido. Oye, doctor, así rápido, porque sé que todo aquí es muy rápido. ¿Qué es lo que estás diciendo? Para acabar pronto. Para Que acabar no pronto, debemos de... que al final el R igual es, no podemos combinar proteína con carbohidrato y almidón. Nunca. 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 Porque voy entonces ahí, ya no importa la cantidad que coma, es lo que absorba. Y si yo los combino, voy a empezar a tener deficiencias en la absorción. Y Cuando los yo glóbulos llego- rojos. Y los glóbulos rojos, obviamente, mira, el cuerpo la verdad es que todo el tiempo está produciendo glóbulos rojos, gracias a Dios, a menos de que haya circunstancias, pues, de otro tipo que pueden implicar anemias por pérdida y otras razones, ¿no? Ujú. O temas renales, etcétera. Sin embargo, cuando yo hago esto, estoy complicándole el proceso metabólico. Metabolismo significa llevar allá
el bolo alimenticio. Eso es metabolismo. Siempre decimos, ¿cómo es tu metabolismo? ¿No? ¿Cómo? Pero la realidad es que meta es más allá. Y es cómo transporto el bolo más allá. ¿Cuál es el más allá? La célula. ¿Cómo lo hago para que lo que mastique llegue a mi célula? No, pues Y es es que a la través meta de es esa, es allá la Es célula, ¿no? correcto. Y no lo estoy logrando porque yo me la estoy complicando. En Claro. ese momento, cuando tengo esa deficiencia, no logro de forma eficiente absorber. ¿Por qué? Porque no estoy logrando romper las estructuras proteicas. Y aquí viene el problema de los almidones. Cuando yo pienso en un almidón, diría, ¿qué es un almidón? Es una cadena de muchas glucosas. Muchas. Pueden ser 100, 300, muchas glucosas. Pero cada ciertas glucosas voy a hacer otra cadena lateral, así en diagonal, que se llaman dextrinas. Entonces yo para romper ese almidón, ¿te acuerdas que platicamos que uso la amilasa? Entonces la rompo, pero la voy a romper en pares. Entonces voy generando de un almidón, cuando entra mi saliva, lo voy a romper en azúcares que se llaman maltosas. Entonces lo Sí, rompo, ¡pac! Maltosa, 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 sí. maltosa. Acuérdate que luego va a llegar acá abajo. Cuando llega abajo, yo en mi intestino delgado tengo maltasa, que es la enzima que rompe esas dos azúcares, ese disacárido, di2 azúcares, ese disacárido, esa maltosa, la rompe y entonces ya puedo absorber la glucosa. El ser humano vive de esa absorción a un 90% y se va directo al torrente sanguíneo. Lo que no pasa con una fructosa, que es que vienen las frutas. La fructosa tiene que hacer un metabolismo más completo, más complejo, llegar al hígado, metabolizarse para poderlo transformar en glucosa. Entonces, en el momento en el que yo metí la proteína con el carbohidrato, yo en mi intestino ya tengo esta maltasa, que es la que va a romper ese disacárido, pero traigo una proteína y el cuerpo va a priorizar la proteína. Entonces, el páncreas va a mandar proteasa, ¿te acuerdas? Esa enzima que rompía la estructura de la proteína. Y la maltasa, todas mis enzimas son proteicas. Entonces digiere la enzima y no le permite la absorción. Como esa molécula no alcanza a absorberse, pasa de intestino delgado a intestino grueso. Ajá. Y ahí empieza el problema. ¿Por? Porque en el intestino grueso ya no hay enzimas. Las tienes en el intestino delgado, pero en En el el grueso ya grueso. no. En el grueso ya no hay enzimas, hay bacterias, pero ya no hay enzimas. Todas mis enzimas estaban en intestino delgado. ¿Te acuerdas? Duodeno, otra zona que se llama sigmoides. Ahí me voy a encontrar enzimas. En grueso ya no hay enzimas. Entonces ahora, ¿cómo le hago para romper ese disacárido? Oye, tengo una pregunta, al igual vas a decir que qué burra, pero no lo sé. El intestino, o sea, del estómago, Sí, viene del tlu, glu, estómago glu. empieza intestino delgado Es delgado primero y y luego viene el luego se convierte en Ah, grueso. ok. Sí, claro. Son dos. Por eso siempre digo, es el mismo, pero con dos calibres diferentes. Aunque tienen funciones diferentes. En delgado tengo enzimas donde voy a dar la absorción de las proteínas, o sea, los ¿En el aminoácidos, delgado? en el delgado. Y en el grueso solamente voy a absorber agua y complejo B. Bueno, también absorbo potasio y hierro, pero cianocobalamina, todo el complejo B. B12, En el niacina, en el grueso. grueso. En el grueso. Pero en delgado fueron todos los aminoácidos y todos los monosacáridos, o sea, las azúcares. Los tengo que absorber ahí. No, bueno, El pequeño detalle es que no lo logré. No lo logré porque yo mismo me digerí las enzimas. claro. Entonces esta molécula no se rompió y por lo tanto no la absorbo y pasa Y pasa al gordo, grueso. al Y gordo. al gordo, sí, el delgado y el gordo. Pero pasa, ¿y qué ocurre? Como ya no tengo cómo hacerle, Ajá. ¿cómo le hago para romperlo? Pues entonces las bacterias del intestino tienen que empezar a chupar, el intestino empieza a chupar agua de afuera del intestino, que se llama líquido intersticial. Y entonces chupa agua, porque todos los enlaces de las moléculas de azúcares dobles, el enlace se va a romper con agua. Por eso se llama hidrólisis. Todas mis enzimas son hidrolíticas, rompen con agua. Rompo con agua. Entonces tengo que chupar agua del intestino y se va llenando de agua. Pero el problema es que mi bacteria empieza a hacer algo que se llama fermentación. Se empieza a comer ese azúcar y al momento de comer ese azúcar va a empezar a liberar gas, literalmente CO2. Por eso decía en una entrevista, y ahí es donde empieza el pedo. Y además está bien dicho, déjenme decirles que está bien dicho y está en la Real Academia de la Lengua.
Con Entonces, razón, yo dije, ay, qué lindo, él es bien propio, pero ahí es es que, donde pero es empieza que es el pedo, es la realidad, la realidad. Y entonces sí, empiezo a producir, fíjate, gases. CO2, Eh, dióxido de carbono, metano, CH4 e hidrógeno que va al torrente sanguíneo. O sea, lleno mi sangre de más gas. Ese proceso, cuando se llena de mucho, mucho líquido ujú. y estoy precisamente produciendo CO2 y CH4, ahí viene una diarrea explosiva. Explota, Osvaldo, ¿no? Digo, lo que está explicando, diciendo el explicando doctor de ciertas la particularidades, ¿no? ¿No? diarrea. Ahí es cuando viene una diarrea explosiva. Ahora, fíjate, interesante. Eh, En este proceso de fermentación Ajá. voy a producir ácido acético y ácido propiónico. Por eso son diarreas ardorosas. Estoy produciendo vinagre, por decirlo de alguna forma. Por eso, cuando tú haces tepache, ¿has hecho alguna vez tepache? ¿O has visto cómo hacen tepache? Se Solo pone que fermentan la piña. Exacto. ¿Qué está haciendo el cuerpo cuando fermenta la piña? La bacteria, por enlaces, está haciendo rupturas hidrolíticas. Por eso le pones agua, para romper la estructura de ese disacárido, que es una glucosa y una fructosa. Entonces lo va rompiendo y se empieza a liberar ese CO2 y ese H4. El problema, eso está padrísimo que lo hagas fuera de tu intestino. El problema es que ahora está ocurriendo dentro de tu intestino ese mismo proceso. Y eso es una fermentación. Y Entonces, esto nos lo estamos ocasionando con el caldito de pollo. no con el caldo, sino con la combinación. Por eso. Claro. O sea, lo que pasa es que yo puedo comer caldo de pollo, pero no le pongo A esas ver, verduras. no, pues el caldo de pollo O significa, puedo comerme, significa calabacita, papita, si pongo eso, zanahoria, voy a pollito. provocar eso. Ahora, ¿no pasa Mm. inmediato? No, el cuerpo tiene una serie de mecanismos que va a hacer un balance. Pero sí va a ocurrir un proceso de falla en la absorción de nutrientes. Oye, Y doctor, sí, todo con eso los está bien años, interesante, pero ¿nos podrías decir, qué podemos, qué nos puede ayudar para ahí te va. rejuvenecer? Y esto es Ay, ay, no te he para rejuvenecer. preguntado. Y ya me dice y le va. No, sí, digo, lo que pasa es que ya la segunda vez que tenemos al doctor y el doctor podríamos tener, yo lo podría aquí estar No, escuchando y pero estaría ¿qué les padrísimo parece? porque es la primera vez que me ven callada, porque estoy aprendiendo, No, ¿no? yo creo que además, Eh, hablando de todo esto que estamos platicando, eh, porque hablamos de medicinas ancestrales, etcétera, eh. pero ¿de dónde parte? ¿No? Ya hablé un poco de la quemicina, me falta hablar de la medicina grecoárabe, que también se me hace verdaderamente interesante y Es que sí maravilloso, está y que también. de ahí parte Ah, este proceso también de cómo nutrirnos. O sea, a ver, no estamos descubriendo el hilo negro, simple y sencillamente tenemos que voltear a ver donde las medicinas tradicionales han sido muy puntuales en la forma dentro de todos estos miles de años. Por ejemplo, una de las más antiguas, que es la medicina tradicional china, tiene 6.000 años. Y tiene 6.000 años, Erika, diciendo lo mismo. ¿Qué La, dice? habla del tipo de alimentación, la acupuntura, dice lo mismo, o sea, no dice, oye, ¿te acuerdas que la aguja número 27 iba acá? Ya me equivoqué, perdón, era para acá, o sea, dice lo mismo, siempre tienen el mismo diálogo. ¿Qué hace la medicina moderna? La medicina moderna está a prueba y error, es al fallo. Había un medicamento, un antiácido, que se usaba desde hace muchos años, y lo acaban de prohibir hace 2 años, porque nos dimos cuenta que producía cáncer de estómago. A eso es a lo que me refiero. Oye, ¿tú te vacunaste del COVID? Yo sé que estoy saltando de tema, pero bueno, suena interesante saber si un Bueno, médico se vacunó. ¿Te yo creo que vacunaste? muchos médicos se vacunaron, ¿Te vacunaste ¿no? tú? Yo tengo mi propia particularidad Me queda sobre claro, el por eso a ti proceso te de lo las vacunas. pregunto. Eh, no, no, yo Perfecto. no me vacuné. Bien. Hoy Me caes muy bien por sincero, así es la es vida. un, es Sí, un, son, claro. son temas muy particulares. Obviamente no estoy, Oye, está diciendo Osvaldo que otra vez nos quedan 5 minutos. bueno, Vámonos rapidísimo, nada más así como muy, muy mira, para sugerente. cerrar el tema, y estamos ahorita Greco-árabe. en la grecoárabe es algo muy, muy, muy grande de poder hablar, pero voy a comentarlo brevemente y Ujú. para abrir apetito para el siguiente programa, si es que nos vuelven a invitar. Sí, si Si es el que me público lo vuelven, pide, ya exacto. saben que yo estoy para servirles a ustedes. La medicina grecoárabe viene de Hipócrates, que es el padre de la medicina. ¿Ok? Entonces, Hipócrates, que estudia
en Egipto con Imhotep. ¿Te acuerdas que en el programa Sí. pasado hablamos de la quemicina y hablamos De la como arena y no sé qué, ¿no? de la Tierra Negra? Tierra Negra. Kemi, la Tierra Negra. Ujú. Entonces, aprenden, Hipócrates se forma en Egipto, llega en su comunidad y a partir de ahí empieza a determinar de qué está hecho el cuerpo. Entonces dice, a ver, el cuerpo tiene una temperatura y cada ser humano tiene una temperatura diferente. De ahí surge la teoría de los temperamentos. Ok. Y después Ay, qué dice, de interesante. esa temperatura también tiene sustancias. Cada ser humano lo rige una sustancia predominante sobre otra. Y ahí viene la teoría de los humores. Los humores, cuando hablamos de esta sustancia, estamos hablando, por ejemplo, del jugo biliar. Ya platicamos del jugo biliar. Entonces, para Hipócrates, a la gente que tenía mayor secreción de jugo biliar, les decía bilis amarilla y les decía coléricos. A la gente que tenía mayor producción de humedad o de flema, les decía flemáticos. Y la conjunción de estos dos me daba en la sangre la combinación y era un temperamento, bueno, no un temperamento, más bien un humor sanguíneo, una sustancia de la sangre. Entonces estamos hablando de jugo biliar, de flema y de sangre. Y aparece otro personaje que seguramente el auditorio lo debe conocer porque lo ha escuchado en alguna canción, que es Como quisiera vivir sin aire, que la canta un grupo que se llama Maná. Ajá. Y se refiere a un personaje que se llama Tales de Mileto. Y Tales de Mileto le dice, oye, Hipócrates, nos falta un temperamento, algo nos falta. Y se regresa a Egipto. Y cuando regresa, dice, es el melancólico. Y melancólico le llama Agua. bilis negra, bilis negra. Y la bilis negra es la proteína que tenemos a nivel celular. Estás hablando de esa matriz que sostiene a cada una de las células. Entonces ahora sí ya teníamos los 4 temperamentos. Colérico es caliente, colérico sanguíneo es caliente húmedo, colérico melancólico es caliente seco, y tenemos flemático que es frío húmedo hacia sanguíneo o flemático frío seco hacia melancólico. Y es como se muestra también las diferentes estaciones del año. ¿Tú qué eres? Yo soy melancólico, colérico, con un cachito sanguíneo. ¿Yo qué soy? Tú eres melancólica, sanguínea. ¿Sanguínea es agua? Bueno, eres flemática, te das un poquito sanguíneo. Flemático es agua. Flemático es agua. Mija, Es agua, agua. flemática. Es flemático, flemático es agua. Y te puedes ir un poquito hacia la parte melancólica, que es flemático, o sea, Y luego es colérica. fría, nunca va a ser colérica. O ¿Por sea, qué no? porque si fueras colérica, Mm. tendrías un exceso de temperatura en tu cuerpo y tu cuerpo es un poco más frío. ¿Qué tal el doctor, ¿No les dejó así? Oigan, pues nos tenemos que ir una vez más. Quiero dejar más una reflexión. Porque Dales estamos la en épocas reflexión, dales la navideñas. reflexión, claro. El símbolo del árbol de Navidad. Nosotros estamos llegando al equinoccio de invierno. Equinoccio significa equidad, la igualdad entre la luz y la oscuridad, entre la noche y el día. Eso es el equinoccio. Entonces, cuando llegamos al equinoccio de invierno, que es el 21 de diciembre, es la noche más larga del año. Y es simbólicamente cómo la luz se impone a la oscuridad. A la hora de ese proceso, estamos hablando precisamente de teorías ancestrales. Y estamos hablando de grupos ancestrales, druidas, celtas, nórdicos. Y los romanos que fueron pues invadiendo estos grupos y desarticulando todas estas comunidades, estas culturas, se quedan con un ritual bien interesante que tiene que ver con el árbol de Navidad. Y lo traen a la cristiandad. ¿Y qué tiene que ver con esto? Este árbol eran religiones muy vivas, sus dioses eran vivos, como los griegos. Había alta comunicación. Y meter el árbol, era como meter esta parte de la naturaleza a tu casa, por esta convivencia que tenías. Y ponerle luces, era ellos como ritual personal, era transmitir y comunicarse con el cosmos, pero principalmente era cómo voy a llenar de luz esa naturaleza de mi árbol que va a iluminar mi bosque todo el siguiente año. Y todo lo que le colgamos era todas las herramientas que recopilé durante el año que me ayudaron a salir adelante
y a ponerlo en ese árbol. Y es esa visión que me puede dar todo lo que ya logré y reconocérmelo, así como los propósitos que voy a tener de que tenga muchísima luz. Y esta reflexión es, ahora que pongamos su árbol de Navidad, yo lo que les deseo es que su árbol esté siempre lleno de mucha luz, para que esa noche larga resurja a muchísima luz después de ese 25 de diciembre y renazca en cada uno de nosotros esa capacidad de poder afrontar todos los retos que vendrán ese siguiente año. Así que, bueno, pues muchas felicidades. ¡Ay, qué lindo el doctor! Casi me haces llorar. No, no es cierto. Oye, qué lindo. Muchas gracias. Oye, no, qué lindo eres. Y la verdad es que ha verlo sido de muy una lindo. forma diferente, No, ¿no? ha sido muy lindo porque a lo largo de este año, efectivamente, esa luz y la naturaleza y reconocer nuestras fortalezas, agradecer y en la medida del agradecimiento está el tamaño de las bendiciones y de lo que ya es en presente por tener ese gracias aquí adentro. Doctor, una vez más tus redes, por favor, Claro que porque sí, yo sé que todos te van a estar preguntando muchas cosas Muchas como gracias. De hecho, prometo Mm. próximamente sacar Twitter porque creo que es una comunicación directa. Sí. Pero en Twitter es @drrescala y en Instagram es dr-rescala y rescala con K de kilo. Y ahí me encuentran. Y yo comentaba que el próximo año voy a empezar a dar un curso que dura 2 días. Quienes estén interesados, ¿A dónde se aquí comunican, tengo doctor? este teléfono que es el 55 54 66 60 37. 55 54 66 60 37. Buenísimo. Gracias. Ay, muchas gracias Gracias a a ti. ti. Osvaldo, Gracias a ti. muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes. Si no fuera para ustedes, pues no estaríamos haciendo esto. Muchas gracias. Y principalmente gracias. Adiós.